¿Cómo están, amigos? Somos la Academia Ingenio y seguimos resolviendo problemas de exámenes que entraron a la Facultad de Ingeniería. En esta ocasión resolveremos dos problemas del estado gaseoso. Vamos con el problema. Dice, en un matraz de vidrio se tiene amoníaco a 27 grados centígrados y 600 milímetros de mercurio. Si se agregaron 800 gramos del mismo, la temperatura aumenta a 77 grados centígrados y la presión a 1050 milímetros de mercurio. Pregunta, ¿cuál es la masa final del amoníaco en el matraz? Y ahí está la pregunta. Entonces vamos a resolver y ahí primero dibujamos a dos matraces, ¿listo? Tienes que darte cuenta de que en el primer matraz hay una cantidad ya de amoníaco, pero en el estado final, es decir, en el mismo matraz, está el mismo amoníaco que había al principio más la cantidad que se le está aumentando. ¿Listo? Entonces por eso de que en este segundo frasco hay más amoníaco. ¿Listo? Ahí estamos bien. Ahora vamos a colocar los datos y vamos a decir que al inicio tenemos una temperatura de 27 grados centígrados y ya sabes que como estamos en grados centígrados tenemos que sumarle más 273 para que el resultado final se transforme en grados Kelvin, que es con lo que trabajamos. ¿Listo? Ahora, aquí hay otra condición. Decimos que la masa al inicio va a ser igual a la misma masa al inicio, ¿ya? Parece un poco extraño colocar esto, pero ya verás para qué nos sirve. Luego decimos que la presión al principio es igual a 600 milímetros de mercurio. Acordate que la presión es los choques, ya, que las moléculas de gas hacen contra las paredes del recipiente que los contiene. ¿Listo? Ahora, vámonos al estado final. Al final, la temperatura ha cambiado a 77 grados centígrados. Y a ese 77 le tenemos que sumar más 273 para tener una temperatura final de 350 grados Kelvin. Ahora, pero mira aquí. Aquí tenemos a la masa que hay al final y como hemos dicho al principio, la masa que hay al final sería igual a la masa que tenías al principio, a la cual le hemos llamado masa sub m, ahí está, pero a esa masa sub m le tienes que sumar los 800 gramos que le has aumentado. ¿Listo? Ahora, como le has aumentado más gas, hay más choques. Y esos choques te generan más presión. Y ahí tienes la presión final, que es de 1050 milímetros de mercurio. ¿Listo? Así estamos bien. Ahora, lee lo que dice aquí. Dice, como se puede ver en el gráfico, al inicio existe poco gas, pero al final se tiene mayor cantidad de gas en el recipiente. ¿Listo? Ahora dice, ya. Otra cosa que se debe tomar en cuenta es que como el matraz es de vidrio, ¿ya? El volumen del recipiente no cambia. ¿Listo? Entonces tienes que darte cuenta aquí que el problema dice en un matraz de vidrio. ¿Listo? ¿Por qué te dice que es de vidrio? Porque lo que te está tratando de hacer entender ahí es de que aunque le coloques mayor cantidad de gas, el vidrio no va a cambiar su volumen, por lo tanto el volumen es el mismo al principio y al final. ¿Listo? Ahora esto es lo que vamos a anotar ahí. Vamos a decir que el volumen al principio es lo mismo que decir el volumen al final, y esto le vamos a llamar ecuación 1. Ahora vamos a decir que aplicando la ecuación de estado para los dos estados se tiene que, y ahí está la ecuación de estado. Decimos que la presión por el volumen por el peso molecular, todo eso en el estado inicial, por eso son redonditos en la parte inferior derecha, es igual a la masa, la constante R y la temperatura, igual en el estado inicial. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer para el estado final. Y ahí tenemos que la presión al final por el volumen al final por el peso molecular al final sería igual a la masa final por la constante R y la temperatura al final, y esto le vamos a llamar la ecuación número 3. ¿Listo? Ahora, decimos que lo que tenemos que hacer es dividir la ecuación 2 y la ecuación 3, y ahí está la división. Estamos dividiendo a estas dos ecuaciones. ¿Listo? Pero
al dividirlas, ¿qué te tienes que dar cuenta? Y ahí está, ¿no? Dice, simplificando y tomando en cuenta que por ser el mismo gas, el que se adiciona al final, el peso molecular no cambia, ¿ya? Eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que tienes que saber es de que, lo que tienes que saber es que cuando tienes a un gas amoníaco al principio y le aumentas al mismo gas amoníaco, el peso molecular no tiene por qué cambiar. ¿Por qué? Porque se tiene al mismo gas, ¿listo? Pero hay ejercicios donde digamos que tienes al amoníaco al principio, pero luego le aumentas otro gas distinto, por ejemplo al oxígeno, y con eso ya el peso molecular al final ya cambiaría, ya, pero eso es otro tipo de problemas, ¿listo? Entonces vamos a hacer ahí las simplificaciones, y antes aquí te tienes que dar cuenta de que los volúmenes son lo mismo, ya, por la ecuación 1, ¿no ve? Los pesos moleculares también son lo mismo, ya, y la constante R es una constante que no va a cambiar en este ejercicio, ¿listo? Entonces ahí, simplificando todas estas cosas, lo que nos quedaría sería que la presión al principio dividida entre la presión al final sería igual a la masa al principio por la temperatura al principio dividido entre la masa final y la temperatura al final, ¿listo? Ahora, de esta ecuación lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el reemplazo de la masa final, y tenemos que la masa final era lo mismo que colocar la masa que había al principio sumado más los 800 gramos que se han aumentado al final, y eso tiene que estar entre paréntesis, ¿listo? Ahí estamos, entonces hemos hecho el reemplazo, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar las fracciones, pasando a multiplicar lo que está dividiendo a un lado, y luego vamos a despejar la masa inicial, ¿listo? Y ahí está tu despeje. Solo por si acaso, lo que se ha hecho aquí es esta masa que está al lado izquierdo, simplemente se ha quedado ahí. Esta masa que está al lado izquierdo ha pasado al lado derecho, se ha factorizado la masa inicial, y lo que está multiplicando ha pasado a dividir, y este sería el resultado, ¿listo? Pero estos despejes ya los tienes bien enseñados en los cursos iniciales. Ahí reemplazamos los datos, decimos de 800 multiplicado por 600 milímetros de mercurio, que sería la presión al inicio, multiplicado por 350 grados Kelvin, que sería la temperatura al final. Todo esto estaría siendo dividido entre 300 grados Kelvin por 1050 milímetros de mercurio, que es la presión al final, menos 600 milímetros de mercurio por 350 grados Kelvin. Entonces todo eso lo colocas a tu calculadora, y el resultado que vas a tener es de 1600 gramos, ¿ya? Y estos 1600 gramos son la masa de amoníaco que tenías al principio, ¿listo? Pero si te das cuenta, el problema no te pide la masa al principio, te pide la masa al final, y para calcular esa masa lo único que dices es que la masa que hay al final es igual a la masa que había al principio más los 800 gramos que le has aumentado, y ahí está tu valor. Dices que 1600 más 800 te da un resultado de 2400 gramos, y esa sería la respuesta del problema. Bien facilito, ¿no? Como te das cuenta, es solamente interpretar el problema en dos estados, en el estado inicial y en el estado final, y aplicar las fórmulas para los dos estados, teniendo en cuenta de que como el recipiente es de vidrio, el recipiente en esta ocasión no cambia de volumen, ¿ya? Y por otra parte, que como se le está aumentando el mismo gas, el peso molecular tampoco cambia de valor, ¿listo? Vamos con otro problema. Dice, si 50 litros de un gas son sometidos a un proceso mediante el cual se duplica su presión y la temperatura relativa disminuye en un tercio, ese en es muy importante, por si acaso, en,
en un tercio, de tal manera que su volumen final resulte 20 litros, determine las presiones inicial y final en las escalas Celsius. ¿Listo? Ahí estamos el problema. Entonces ahí vamos a colocar ahí los datos. Ahí tenemos al principio el volumen del gas al principio es igual a 50 litros, ¿ya? Y la temperatura del gas al principio es lo que nos están pidiendo en grados centígrados. ¿Listo? Por otra parte, tampoco tenemos la presión al principio. Y en el estado final tenemos al volumen del gas al final, que sería de 20 litros. Y lo que sabemos es que la presión del gas al final es el doble de la presión del gas al principio, ¿ya? Y ahí tienes a los gráficos. Ahora, en este caso, por hacerlo tal vez un poco rápido, los gráficos están al mismo volumen, ¿no? Pero lo que te tienes que dar cuenta es de que el gráfico al principio tiene que ser más grande que el gráfico al final, pero eso nos van a decir los cálculos. ¿Listo? Entonces empezamos. Ahí tenemos a una condición que te dice, y la temperatura relativa. Ojo, cuando te está hablando de temperatura relativa, te está hablando de temperatura en letra minúscula. Por eso es que esta condición se está haciendo en letra minúscula. Ahora, estas temperaturas de aquí no están en escala Kelvin, ¿ya? Si estuvieran en escala Kelvin, aquí, como dice la fórmula, se anotaría la temperatura en ¿qué se llama? Tamaño mayúsculo, ¿ya? Pero no están en grados Kelvin. Es por eso que tienes que anotar en temperatura relativa, que sería la temperatura centígrada o la temperatura Fahrenheit, que se anota con minúscula. ¿Listo? Y aquí dices, ¿no?, que la temperatura del gas al final va a ser igual a la temperatura del gas al inicio menos un tercio de la temperatura del gas al inicio. Ahora, aquí hay mucho error en los alumnos. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a estudiar, no se hace la diferencia entre decir que algo está reduciendo a o decir que algo está reduciendo en, ¿ya? En este caso, el problema dice que está reduciendo en. Cuando te dice que algo reduce o disminuye en, tú tienes que anotar al valor que tienes al principio, que en este caso sería la temperatura inicial, y como dice en, tienes que restarle el valor que está reduciendo multiplicado por lo que había al principio. Entonces ese es el tratamiento cuando te dicen los problemas que reducen o aumentan en. Y aquí simplemente haces la operación de la resta y dices que tienes que restar este entero con esta fracción, y el resultado que te va a dar es de 2/3 de la temperatura del gas al principio. Y lo que te tienes que dar cuenta es de que como estas temperaturas están en minúscula, estás usando temperaturas en grados centígrados. ¿Listo? Bien clarito eso, ¿no? Ahora, te decía de que en esto hay error. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ejercicios te pueden decir en esta parte que disminuye a un tercio. Cuando te dice disminuye a un tercio, ya no se anota esta parte, tampoco se anota este signo, y solamente se anotaría este valor. ¿Listo? Si es que te dijera a. ¿Listo? Pero tienes que notar que es distinto cuando te dice en. ¿Listo? Ahora dices con la ecuación de la ley combinada. Entonces usas tu ecuación de la ley combinada y dices ahí que tu presión del gas al principio multiplicado por tu volumen del gas al principio dividido entre tu temperatura del gas al principio es igual a la presión del gas al final multiplicado por tu volumen de gas al final dividido entre tu temperatura de gas al final. ¿Listo? Ahora, tienes que darte cuenta de que cuando anotas a esta fórmula, la temperatura está con letra mayúscula. Eso quiere decir que en esta fórmula sí o sí tienes que colocar temperatura en grados Kelvin o Rankine. ¿Listo? Entonces ahí decimos, recuerda que
Ahora, al reemplazar las temperaturas, estas deben estar en grados Kelvin, por lo que se suma 273 a las temperaturas en grados centígrados. ¿Listo? Y ahí está, mira. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación 1 y vamos a decir así. Vamos a decir que la presión del gas al principio es la misma presión del gas al principio, no cambia, por el volumen del gas al principio, que en este caso es 50 litros. ¿Listo? Dividido entre la presión del gas al principio, pero esa presión del gas al principio tiene que estar en Kelvin, por eso es que anotas a tu temperatura que está en grados centígrados, pero sumado más 273. ¿Listo? Y eso va a ser igual a la presión del gas al final, que el ejercicio me dice que es el doble, es por eso que ahí anotas a 2 veces la presión del gas al principio multiplicado por el volumen final, que sería 20 litros, dividido entre la temperatura en grado Kelvin al final, que sería la temperatura del gas al final en grados centígrados, pero tiene que estar sumado con 273. ¿Listo? Ahí estamos. Ahora, aquí lo que haces es simplificar lo que hay que simplificar. Aquí la presión del gas al principio con la presión del gas al principio se simplifican y te deshaces de las fracciones y dices que esta temperatura del gas al final más 273 que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar al 50. Entonces va a ser 50 por la temperatura del gas al final, y ahí está, ¿no? 50 por la temperatura del gas al final más 50 por 273, y ahí está, 50 por 273. ¿Listo? Y eso va a ser igual, y haces lo mismo con esta parte de aquí. Dices que la temperatura del gas al principio más 273 se están dividiendo, van a pasar al otro lado a multiplicar a este 2 por 20, que en realidad sería 40. ¿Listo? Entonces ahí está, 40 por la temperatura del gas al principio más 40 por 273. ¿Listo? Ya facilito está ahí, ¿no? Y ahora aquí lo que tienes que hacer es hacer operaciones entre los términos semejantes y vas a llegar a esta ecuación. ¿Listo? Entonces te quedaría que tienes a 50 por 2 tercios de la temperatura del gas inicial, ya, más 273, ya, 2730 igual a 40 veces la temperatura del gas inicial. Aquí, solo por si acaso, lo que se está haciendo es, en vez de la temperatura del gas al final, se está colocando su equivalente, que es 2 tercios de la temperatura del gas al principio, que lo hemos visto en la anterior diapositiva, ¿no? ¿Listo? Ahí está, y de ahí simplemente despejas la temperatura del gas al principio y dices que es 409,5, y como está en minúscula, está en grados centígrados. ¿Listo? Ahí está tu primera respuesta. Ahora vamos con la temperatura del gas al final, y te acuerdas de esta ecuación, tenemos que la temperatura del gas al final era igual a decir 2 tercios de la temperatura del gas al principio, y ahí está, reemplazas tu dato, 2 tercios por 409,5 grados centígrados, y tienes la temperatura del gas al final, que sería igual a 273 grados centígrados, ¿ya? Y ese sería el valor que nos están pidiendo en el problema. Con esto ya tienes 40 puntos en el examen. ¿Listo? Entonces tienes que acordarte de que simplemente son los ejercicios fáciles que te hemos enseñado al principio, y que simplemente es la unión al interpretar el problema. Entonces con eso nos vamos. ¿Listo? Ahora, antes, aquí te estoy dejando aplicaciones del estado gaseoso, porque alguien me preguntaba, y yo como ingeniero, ¿dónde aplico los gases? Y ahí está, ¿no? Los gases se aplican en las ruedas de los autos, ya también se aplican en globos, o gas para respirar cuando estás nadando, o gas para respirar y gas para volar. ¿Listo? Tienes varias aplicaciones del estado gaseoso. ¿Listo? Ahora, no te olvides suscribirte y compartir para que sigamos creciendo y sigamos manteniendo la buena enseñanza en los alumnos.